Lo hemos dicho al inicio del programa, 600 infartos al año en Extremadura. José Ramón López Mínguez, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Muchos de ellos se podrían prevenir? Muchos de ellos se podrían prevenir reduciendo los factores de riesgo coronario, que como más o menos yo creo que ya casi todo el mundo sabe, se pueden reducir pues, con un estilo de vida más saludable que incluye dieta y ejercicio, evitar el sedentarismo, el sobrepeso y luego los 4 o 5 típicos que conocemos todo el mundo, de tabaco, colesterol, diabetes, hipertensión arterial. Vamos a intentar explicar a la gente qué es lo que entiende la población general, y yo la primera, por un infarto. Un infarto de miocardio lo que realmente es una zona de miocardio que se muere, que se necrosa. Generalmente eso es debido a una oclusión aguda de una arteria coronaria que irriga una zona de miocardio y se ocluye porque una placa de arteriosclerosis que se ha producido por estos factores de riesgo que hemos comentado se complica, se rompe y se forma un coágulo sobre ella y tapona la arteria. Y entonces esa zona de miocardio queda sin riego, sin nutrientes, sin oxígeno y se va muriendo si no actúa sobre ella en el menor tiempo posible. Y todos pensamos que ese primer síntoma es la opresión, ¿no?, en el pecho, esa sensación de no poder respirar. Ese es el síntoma, digamos, más representativo, pero hay otros. Sí, el síntoma fundamental es la opresión precordial, que es retrosternal, que es opresiva, no es punzante, es opresiva, se irradia mandíbula, hombros, espalda. Pero hay otros síntomas, puede haber síntomas digestivos que a veces incluso la gente confunde, sudoración, malestar, decaimiento, incluso hay algunos infartos silentes, o sea que la gama es amplia, pero digamos que el síntoma alerta es el que has comentado. Y una cosa que nos preguntan mucho, que ya hemos comentado alguna vez en el programa, ¿el riesgo cardiovascular y en concreto el riesgo de sufrir un infarto es hereditario? Si tenemos antecedentes en nuestra familia, ¿tenemos que estar más atentos? Por supuesto que sí. Hay un componente hereditario pues, que puede jugar un 40% del peso de los infartos y entonces ese tipo de pacientes que tienen ya antecedentes familiares o componentes que predisponen a ello, como la hipercolesterolemia familiar, etcétera, pues tendrían que estar con un control muchísimo más estricto que el resto de la población. Comentábamos antes, fuera de cámara, que hace ya casi 6 años que empezó a funcionar en Extremadura lo que se conoce como código infarto. Y eso tiene mucho que ver con la necesidad de atender al paciente que sufre un infarto en las primeras horas. Correcto. El código infarto es una estrategia regional que ya la tenemos en toda España y en Extremadura desde el 2018, quiero recordar. Aunque ya en ciudades como Badajoz o Cáceres se hacía muchos años antes, pero es un concepto regional. Es una estrategia en la que se atiende al paciente de la manera más precoz posible, siendo recogida por los sistemas de urgencias, 112, etcétera. Es llevada al hospital evitando todos los pasos intermedios, tras haber alertado a la sala de hemodinámica, y allí estamos esperando a que ya el 112, por ejemplo, nos lleve al paciente directo, para no perder tiempo en los espacios intermedios, a la sala hemodinámica, donde nuestro objetivo es abrir la arteria coronaria que se ha ocluido. Pues vamos a ver qué es lo que se hace en esa sala de hemodinámica, porque José Ramón ha sido tan amable de traernos unas imágenes que son muy difíciles de tener en un programa. Si te parece, sí, José claro. Ramón, me permites que te tutee, pero que claro, ya llevamos hablando varios días. ¿Esto es la arteria de un corazón infartado? Este, por ejemplo, es un paciente relativamente joven, de unos 50 años, que acude con infarto de unas 2 horas de duración y nos lo trae 112. Y entonces nosotros ya sabíamos por el electrocardiograma que la arteria ocluida era la coronaria izquierda, y aquí vemos cómo hay una amputación de esta rama, que es la descendente anterior. Aquí tienen que salir 2 ramas, una descendente anterior que llega hasta aquí y otra diagonal. Entonces ahí ya vemos que estamos trabajando, estamos intentando meter una de las guías, que son los alambritos muy finos, muy sofisticados, con los que intentamos atravesar el trombo que ocluye la arteria y posteriormente colocar un stent en el 90 y tantos % de los casos y que esa arteria se abra. Que si podemos ver ya el siguiente
vídeo. A ver, que nos lo van a poner nuestros compañeros. Este sería, ¿no? ¿Veis? Entonces aquí ahora vemos cómo la arteria estaba amputada aquí, ya la hemos abierto y se han abierto una rama diagonal y la rama descendente anterior que llega hasta abajo del todo. Aquí en vacío se ve el stent que está puesto aquí y ya este paciente se ha revascularizado, se ha reperfundido. La palabra mágica es reperfusión en el código infarto. Para que lo entendamos nosotros, precoz. es que ya... Que el miocardio reciba sangre lo antes posible. Bueno, este es uno de los pacientes que ha dicho usted, llegó al hospital 2 horas después de sufrir ese infarto. Insisto en que vamos a sentarnos otra vez, es fundamental esa intervención. Es decir, para cualquier persona que está alrededor de alguien que empieza a tener esos síntomas, que empieza a respirar con dificultad, que tiene esa opresión en el pecho, ese dolor que se irradia, es fundamental llamar al 112. Fundamental. Y además es la mejor estrategia. O sea, no hay que perder tiempo en cuanto tú ya tienes síntomas de alerta de un posible infarto de miocardio, no hay que perder tiempo y la mejor estrategia es llamar al 112. Ha dicho usted unos alambritos de precisión. Eso, hablamos de que muchas veces, yo lo decía el otro día que me invitaron los compañeros de la tarde, siempre pensamos que lo que viene de fuera es mejor. Y se ha dicho muchísimas veces, y nosotros lo hemos demostrado en este programa, que hay servicios como por ejemplo el Servicio de Cardiología en Extremadura, que es puntero. Sí, bueno, el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario yo entiendo que está bastante bien al nivel alto y en España la cardiología es muy buena. O sea, que hoy en día las diferencias entre comunidades prácticamente son mínimas porque hay profesionales muy bien formados. Y prácticamente todas las regiones tienen su código infarto. Hay mucha conexión científica entre todos los cardiólogos, entre todas las especialidades y subespecialidades de nuestras, y entonces el nivel yo creo que es muy bueno en toda España. O sea que... Me gustaría terminar hablando de que hay que prevenir, volviendo al principio, que muchos se pueden prevenir, y un dato que sí que nos daba usted antes, y es que, aunque estamos en la media nacional, cada vez hay infartos en personas más jóvenes, y eso tiene que ver con los malos hábitos de vida. Sí, o sea, hay una serie de factores de riesgo que no se puede modificar. La edad es el principal factor de riesgo. A medida que somos mayores se nos suben las papeletas de tener cualquier patología y, por supuesto, la cardiovascular. El sexo, que ahora hablaremos un poquito de él, y la influencia genética, ¿no? Pero luego hay otros que son hábitos, no sé, el deporte, la vida sedentaria, el sobrepeso, la dieta. Y luego otros metabólicos, pues que tenemos ahí, ¿no? El colesterol, la hiperlipemia, el tabaco, la diabetes, la hipertensión arterial. Os voy a dar un dato que es impactante, ¿no? Una persona joven de 45 o 50 años sin factores de riesgo y sin influencias genéticas, vamos a poner lo estándar, a lo mejor tiene un riesgo de sufrir un evento cardiovascular mínimo, por debajo del 5%, por poner un ejemplo. Si a esa misma persona le sumas 3 factores de riesgo, por ejemplo, colesterol, tabaco, hipertensión, su riesgo se multiplica por 6, 7, 8 o 9 veces. O sea que se planta de un 5% en un 40 o un 50% de riesgo. Ha dicho que hablaremos de sexo. Como nos quedamos sin tiempo, ¿qué le parece si viene otro día? Hablamos de insuficiencias cardíacas y de si afecta más a mujeres y a hombres. Así tenemos la suerte de tenerle otro ratito. Perfecto. Gracias, José Ramón, por estar con nosotros. Y me voy a quedar insistiendo en lo que ha dicho. El riesgo de sufrir un problema cardiovascular, en concreto un infarto, se puede disparar por 6 o por 8 si sumamos varios factores. Nos vamos a detener en el sedentarismo y en la obesidad. Hay que huir del sobrepeso y hay que moverse. Y nosotros en este programa se lo intentamos poner fácil. Vamos a ver una rutina muy sencilla que puede hacer en casa y que ayuda precisamente a combatir el sobrepeso.